Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy tengo el privilegio de conversar con Sonia Montesino, antropóloga, escritora, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Muy bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Federico, por esta invitación y por volver a conversar contigo. Sonia, estamos a pocos días de un evento que para Chile es importante, que duda cabe, ¿no? Que es el plebiscito. Pero no vamos a conversar del plebiscito de salida del 4 de septiembre. Vamos a conversar del contexto, aprovechando tu expertise, tu experiencia, tu sapiencia como antropóloga y humanista. Chile va a tomar decisión, pero más allá de si gana el apruebo o el rechazo, evidentemente ya tenemos un país distinto que antes de la Convención Constitucional y que tenemos un país distinto de antes del estallido social. Así es. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado, a tu entender, Sonia Montesino? Porque yo he entrevistado a otros humanistas que me han dicho que hoy día hay más sujetos sentados a la mesa y hay más temas encima de la mesa que antes las élites no los veían. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Bueno, sin duda, o sea, a ver, primero yo quisiera decir que creo que es un momento importante, ha sido un momento importante no solo de ahora, sino que yo diría desde el 2019 hacia adelante, para pensar y repensarlo. Ya yo creo que esa es una primera cuestión importante y justamente pensarnos en lo que tú estabas diciendo, ya, ¿por qué la emergencia de estos diversos actores, ya, que aparecen, digamos, el 19, pero que tienen una larga historia? O sea, creo que si nosotros pensamos, por ejemplo, en los movimientos de mujeres, en los movimientos feministas, ya ellos tienen un arraigo histórico en Chile desde inicios del siglo XX. O sea, estamos hablando, digamos, de una tradición de movimiento, ¿no es cierto?, de mujeres que se transmite, en primera. Segundo, esta aparición de, comillas, lo indígena, ya también tiene una larga duración. O sea, digamos, no solo pensemos en la República, ¿no es cierto?, antes de la República, llevamos, digamos, ¿cuánto? 5 siglos, ¿ya? Con una presencia, digamos, pero luego una cosa interesante sí que ocurre, ¿no es cierto?, en el siglo XX también, que es la emergencia de los movimientos indígenas en la política chilena. Y eso es algo como que la gente no conoce, o si conoce se queda, digamos, siempre como ahí nublado. Otro tercer, digamos, actor que aparece son los jóvenes, ¿ya? Y los jóvenes también tienen, si tú piensas, ¿no es cierto?, desde mayo del 68, que en Chile también impacta, ya se produce ya una emergencia de un sujeto joven, o esta categoría de los jóvenes empieza a tener, ¿no es cierto?, una vigencia. Entonces, si uno lo piensa solo en estos tres grandes movimientos que de un modo u otro, ¿no es cierto?, se expresan hoy día muy fuertemente, no es algo nuevo. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que la historia oficial y muchas veces las ciencias sociales tradicionales no han visto y no escucharon tampoco, digamos, estas voces. Entonces, creo que esto de decir, oh, qué sorpresa, aparecieron, están ahí, es porque también fueron invisibilizados, no porque no existían, ¿ya? Y no porque sus demandas no estaban presentes. Entonces, esa yo diría que es una primera cosa que hay que abordar. Por supuesto que hay nuevas tendencias, ya que son las que yo diría son los gérmenes de cosas que más adelante vamos a poder desarrollar o leer o entender de otra manera, que por ejemplo tiene que ver con todo el tema, ¿no es cierto?, del ecofeminismo, o de las ecologías, o de estos movimientos ecológicos, que fuertemente, ¿no es cierto?, van a aparecer con determinado tipo de contextos neoliberales, ¿no es cierto?, que también los van a impulsar, digamos, a que eso aparezca. Y por otro lado, cuando aparece la perspectiva de género, ¿ya?, van a emerger otros movimientos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esto de los LGTB, con esto que se llama, comillas, disidencias sexuales, y digo comillas porque estas son cosas muy movibles, digamos, ¿ya? Y que son movimientos emergentes, ¿ya?, que están apareciendo ahora y que tienen su razón. Entonces, el problema, yo creo, Federico, no es que se sienten ahora a la mesa estas
movimientos, sujetos que antes no los veíamos ahí, sino es que estos movimientos de un modo u otro han cobrado un poder, pero han existido en Chile como tradición desde hace mucho tiempo. ¿Notas tú que hay miedo, enojo de la sociedad chilena? No sé si completa, algunos hablan que es la élite, pero es parte de la pregunta, ¿es solo la élite? Sí. Desconfianza, ¿qué hay de ahí? ¿Qué está pasando con Chile, Sonia Montesino? Sí. Me encanta esa pregunta, porque yo creo que esa es una pregunta súper potente en este momento. Miedo, ¿ya? Yo lo que veo, y así como antropóloga y que me he dedicado, digamos, un poco a estos temas de hace mucho tiempo, yo diría que una cosa que llama la atención, Federico, que seguramente a ti también tiene que llamar mucho la atención, es que cuando vemos, por ejemplo, ahora dónde se centra el discurso del miedo, ¿ya? Se centra en lo indígena. Y entonces, eso debería llamarnos a hacer una pregunta. Cuando uno tiene miedo, ¿no es cierto?, es porque hay fantasmas, ¿ya? ¿Qué es lo que son los fantasmas? Los fantasmas son todos esos problemas imaginarios que no hemos resuelto, ¿ya? Es lo que nos pasa a nivel personal, nos pasa a nivel familiar, pasa a nivel de las sociedades también. Entonces, yo creo que hay un gran fantasma y que provoca mucho miedo, que es el fantasma de lo indígena. Si tú piensas, por ejemplo, no vamos a hablar obviamente del tema de la Constitución, pero si tú piensas, ¿cuál es el terror, digamos, que aparece en este minuto? Es justamente ese empoderamiento indígena. ¿Y de dónde viene ese miedo? Bueno, y esta es una hipótesis, yo la he trabajado durante mucho tiempo, obviamente que tampoco es completamente mía, también ocurre en América Latina y hay autores que de alguna manera lo han tocado. Tiene que ver mucho, digamos, con el miedo a nuestro propio mestizaje, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque hemos querido entender el mestizaje, ¿ya?, como una síntesis pacífica, ¿ya?, de lo indígena, lo europeo, y entonces, claro, hay una conquista, ¿no es cierto? Hay algo que ocurrió históricamente y que nos construyó como unos sujetos bastante especiales, pero nunca hemos querido ver lo conflictivo de nuestro mestizaje, ¿ya? Entonces, como no queremos ver eso conflictivo, ¿qué es lo que ocurre? Ya tenemos mucho miedo a esa parte que nos construye, que es la parte indígena, ¿sí? Y tenemos miedo porque la hemos negado, la hemos silenciado, nos hemos avergonzado, ¿ya? Y la hemos querido dejar muy fuera, como estos otros, ¿sí?, que existen, que están en el territorio, obviamente, ¿no es cierto?, pero que allá lejitos. La pregunta es, ¿por qué lejitos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿No? Entonces, yo pienso que ahí hay un nudo en la sociedad chilena muy complejo, que lo que hace, digamos, esta imagen de la convención, ¿no es cierto?, por ejemplo, con una mujer mapuche presidenta de la convención, eso provoca en estos imaginarios mestizos, ya miedosos, fantasmáticos, ya en el inconsciente, genera, ¿no es cierto?, una serie de reacciones. ¿Y cuál es la primera reacción? El rechazo. ¿Ya? Es decir, rechazo, digo, en el sentido, ¿no es cierto?, de no quiero, no estoy, no empatizo, ¿no es cierto?, con esa parte que es mía, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En este juego de las identidades, en este juego de los movimientos, sin duda, que para este sujeto mestizo, conflictivo, el hecho de que el mundo, por ejemplo, voy a poner en este caso mapuche, porque están todos los otros también, diga, nosotros tenemos una identidad definida y ustedes son los otros, eso nos provoca un rollo tremendo, ¿ya? Eso nos complica, eso genera, porque claro, o sea, mientras ese mestizaje, mientras ese otro está ahí escondido, ¿ya? Y me permite de un modo u otro identificarme, tener algo que ver con esa historia, aunque no la quiero, pero cuando el otro te dice, tú eres el otro, ¿ya? Tú eres un chileno, y entonces te enfrenta a esta historia, bueno, yo creo que estamos en el problema en que estamos, ¿ya? Ese miedo del cual tú hablas, desde mi punto de vista, se genera ahí, ¿ya? Hay mucho que Sonia, decir sobre ¿y eso. tú ves alguna diferencia en esto que nos estás mencionando
desde perspectiva elite a no elite? Mira, yo creo que es transversal, ¿ya? Yo creo que es transversal. ¿Y por qué te digo que es transversal? Porque, bueno, también las élites son cosas que de un modo u otro también se van cambiando, se van modificando, porque lo que un día era elite, digamos, ahora no lo es, y después sube otra, y así. O sea, nosotros podríamos hablar que en este minuto sujetos que no eran elite son elite, digamos, ya. O sea, también ese concepto habría que verlo. Más bien tendríamos que pensar respecto al poder, ¿ya? O sea, quién tiene el poder en un minuto determinado y cómo ese poder produce determinado tipo de discurso. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo lo que observo y lo que he estado observando todo este tiempo es que este miedo a lo indígena, este fantasma es transversal. ¿Ya? ¿Y por qué te digo que es transversal? Porque yo he visto, y da mucha pena, y bueno, tiene que ver también con toda una historia de este país, ¿no? Da mucha pena el desconocimiento brutal, ¿ya? Que hay sobre la historia o las historias indígenas, ¿no? Es decir, nos hemos conformado alguna parte con esa historia escrita oficial, pero por ejemplo, la historia escrita por los propios indígenas, la memoria, cuando hablo de la diferencia entre historia y memoria, digamos, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Una cosa es la historia, los documentos, las fuentes con que se escribe y la perspectiva, y otra cosa es la memoria que tienen, ¿no es cierto?, las comunidades indígenas sobre su propia historia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un desconocimiento profundo. Aquí, por ejemplo, nadie sabe que hubo un Venancio Coñopán, por ejemplo, que fue ministro de Agricultura en Chile. O sea, nadie tiene idea ya de que hubo, ¿no es cierto?, diputados mapuches a comienzos del siglo XX en Chile. Ya nadie tiene idea de lo que ha sido el desarrollo ya de esa historia política. Y solamente estoy hablando, en este caso, del mundo mapuche, porque, claro, podríamos hablar también del desconocimiento profundo que hay respecto a todo lo que pasa con el mundo Rapa Nui. ¿Ya? ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva también a una no lectura o a una no intriga, digamos, ya, sobre justamente lo que ha sido Chile en términos, ¿no es cierto?, de su colonialismo, que tampoco es igual con todos los pueblos indígenas. Es muy distinto el colonialismo que se aplicó en el mundo Rapa Nui, el colonialismo, digamos, del mundo mapuche, etcétera. Pero todo eso lo desconocemos. ¿Y por qué lo desconocemos? Y aquí habría que pensar algo que tú te acuerdas, Federico, seguramente. ¿Te acuerdas cuando se empezó a hacer la reforma educacional a comienzos de los 90? ¿Te acuerdas que hubo toda una gran discusión, ¿no es cierto?, de qué se enseñaba, qué había en los currículos? Entonces, se logró mínimamente, ¿no es cierto?, entrar a algún tipo de temas. Por ejemplo, los temas de género, yo creo que tuvieron mucha más apertura. Pero ¿qué es lo que pasa con todas estas formas, ¿no es cierto?, cómo ingresa el conocimiento sobre el indígena en nuestros planes, en nuestros programas. Y eso es transversal. O sea, eso no es una cuestión, ¿me entiendes?, que solamente hay, no sé, que los colegios públicos o municipales o no sé qué no enseñan. No, eso no se enseña en ningún lado, ¿ya? Entonces creo que ahí tenemos un problema, porque si desconocemos, ¿ya?, justamente aquello, ya, que nos da miedo, ¿ya?, de lo cual tenemos un fantasma, tenemos mucho susto, ya, lo desconocemos, y más aún hacemos políticas para desconocerlo. Ya, eso Ya. creo que debería darnos para pensar. ¿Ya? Para que vayamos terminando, ¿qué otros fantasmas han surgido, sea por el estallido social, sea producto del proceso constituyente? ¿Han surgido, es buena pregunta, ¿han surgido otros fantasmas aparte Sí. de lo indígena, o no han surgido? Y si han surgido, ¿cuáles? Sí, mira, yo diría que el gran fantasma, el eje, ya, y podríamos decir hasta el chivo expiatorio, ya, de lo que ha ocurrido ha sido obviamente lo indígena. Pero claro, yo también veo, obvio, digamos, hay fantasmas que están relacionados con el tema de la propiedad. Ya hay fantasmas que están relacionados con el tema de lo político, y ahí en ese sentido, obviamente, ya lo que tú decías de antes, sí, las élites en el poder, digamos, están un poquitito crujiendo, ¿no es cierto?, por propuestas que les parecen que implican, ¿no es cierto?, una pérdida de poder. En el fondo, digamos, está eso. El tema de la propiedad, y ahí quisiera
muy brevemente, digamos, referirme a propiedad y patrimonio, ¿ya? Y cuando hablamos de propiedad y patrimonio, también estamos hablando de un modo de entender la historia, porque creo que si hay algo, ¿no es cierto?, que se produjo desde el estallido, ¿no es cierto?, hasta ahora, ha sido toda esta pregunta justamente por cuáles son, entre comillas, esos valores patrimoniales que se expresan o se expresaron, ¿no es cierto?, en monumentos, por ejemplo, que fueron de alguna manera, ¿no es cierto?, rayados, agredidos, violentados, etcétera. Y a mí lo que me interesa justamente es qué es lo que hay detrás de eso. Y cuando digo propiedad y patrimonio, es porque justamente, ¿no es cierto?, la noción de patrimonio está relacionada con la propiedad, es decir, aquello que es propio, con lo cual aquello que se hereda, que se transmite, ¿no es cierto? Y entonces, claro, estos signos, ¿no es cierto?, de la propiedad, de alguna manera se vieron absolutamente cuestionados, y eso yo creo que también ha generado muchos fantasmas, y en ese sentido, digamos, va junto con lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que habíamos hablado delante, este miedo, ¿no es cierto?, a que determinado tipo de imágenes no sean, comillas, veneradas, no sean, digamos, cultos, y el reemplazo por otras imágenes, ¿ya? En este caso, para redondear con lo que hablábamos delante, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la plaza o en algún lugar, ¿no es cierto?, en La Serena, ya el monumento, ¿no es cierto?, que hay Aguirre, ya ¿cómo se llama?, se saca de ahí y se coloca una mujer indígena de Aguita, ¿ya?, que representa todo el revival cultural, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en esa zona. Entonces, propiedad, ¿no? Y la propiedad también nos lleva a ese fantasma de qué es lo propio. Entonces el fantasma de pensarnos en lo que tenemos, por ejemplo, ese miedo, digamos, que se ha dado y se ha dicho que se le van a quitar las casas a la gente, que no las van a poder heredar, no se pueden heredar, digamos, las pensiones. Entonces, el tema de la herencia con la propiedad creo que es otro gran fantasma, digamos, pero que queda soterrado bajo el que habíamos conversado primero. En definitiva, la otredad que llaman algunos. Exacto, sí, claro, la otredad, pero el problema es que la otredad se va también construyendo en relación al poder. Entonces hay que tener también hay que mirar esto también, ¿no? Qué bueno que lo dijiste, Federico, porque claro, nosotros podemos construir a un nosotros, ¿ya? El problema es en qué lugar están los otros. Ese es el problema, sí. El que existan otros, el que existan diferencias, no es el problema es las escalas de prestigio y poder en la cual colocamos a los otros, ¿no? Ahí es donde viene el problema. ¿Cómo hacemos, digamos, ese sistema de valoración que yo creo que es el que nos tiene complicados, no solamente en la sociedad chilena, sino a nivel global? Sonia Montesino, ya estamos terminando. ¿Hay algún tema que se te haya quedado en el tintero que te gustaría mencionar? Ay, sí, Federico, uno que me tiene a mí un poquito atragantada, a lo mejor a lo mejor por eso, digamos, me refiero, ¿ya? Mira, ¿sabes qué? Que la sociedad funcionamos con metáforas, ¿no? Todas las épocas tienen metáforas. Entonces, por ejemplo, aquí han habido dos metáforas de las cuales yo creo que deberíamos también repensar. Una es la metáfora de la casa común, ¿ya? Lo conversé con Pedro Huel otra vez en una conversación que tuvimos muy interesante, ya le expliqué también por qué yo pensaba que en vez de casa común se debía hablar de mesa común, ¿ya? Tiene unas connotaciones. Pero la otra metáfora que se está usando muy fuertemente este último tiempo es la cocina, ¿ya? Y la cocina como algo malo, nefasto, al cual hay que denostar. Entonces, a mí me parece sumamente interesante que nos metamos, digamos, en eso, porque entonces, claro, se habla, comillas, ¿no es cierto?, de la política como cocina, y todo eso es malo, ¿ya? Pero vamos más allá, porque ¿qué significa cocina? Si lo pensamos en términos de la definición ya cultural fundamental de la cocina en términos de construir precisamente comunidad. ¿Ya? Sin cocina no podemos
vivir, ¿ya? La cocina tiene dos elementos, uno que es el espacio cocina y otro que es los procedimientos, ¿no es cierto?, para hacer que algo crudo se transforme, ¿no es cierto?, en algo comestible. Entonces, si nosotros pensamos en por qué se usa esa metáfora de un espacio, ¿ya? Que es un espacio, digamos, por sí mismo, cálido, abrigador, ¿no es cierto?, que entrega, y sobre todo la cocina es un acto de amor, ¿ya? Cocinar para los otros, ¿ya? Que los otros coman, implica, y quiero aquí retomar todo lo que hablamos delante, porque implica precisamente patrimonio en el sentido de transmisión, ¿ya? Sin transmisión de los saberes culinarios somos analfabetos. Bueno, creo que ahora hay un analfabetismo culinario y ese analfabetismo culinario es precisamente el que hace decir y utilizar la metáfora de la cocina como algo negativo. Yo me niego, ¿ya? Y además realmente me provoca mucha indignación cuando se hace, digamos, este uso tan mal uso, digamos, ya del concepto cocina, cuando a la vez ya, cuando tal vez, digamos, podríamos utilizarlo como un concepto que efectivamente nos una, que nos llame al comensalismo, ya, todos los que comemos juntos somos hermanos y hermanas, ya, y no nos llame entonces a esta sospecha de que en la cocina, que hay en la cocina, así que hacen las mujeres en la cocina, ya hacen cosas, comillas, que despiertan sospechas, pueden echar venenos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hay detrás ya de este uso y mal uso de esta metáfora cocina en estos momentos, deberíamos revisarlo, porque creo que forma parte también de esos fantasmas que estábamos hablando de antes. Y no habrá también atrás algo de rebelión frente a la élite, ¿no? Porque los que cocinan, siguiendo la conversación, eh, son los que tienen el pandero, ¿no? Y por lo mismo tienen el control de mucho, en El este poder. caso de la cocina y del cocinero, entonces, y la cocinera, y denosta, todo esto denosta, reprocha el rol de la cocinera, cocinero, chef, como le quieran llamar, con la importancia que tiene, ¿no? Entonces es como dispararse en el pie. Exactamente, exactamente. Y entonces por otro lado, si tú lo miras ahora, si le damos otra vuelta a propósito de lo que tú estás diciendo, ya que tiene esta doble ambivalencia, por otro lado, si miramos la política, ya si es que realmente la miráramos ya como algo que nos hace bien, porque es el lugar en el cual podemos negociar nuestras diferencias, es el lugar en el cual podemos ponernos de acuerdo en efectivamente qué queremos para el futuro, qué queremos para todos y todas, ya si lo pensáramos incluso desde esa perspectiva, no deberíamos denostar la cocina, ya, la Claro, cocina. es la que permite la vida en común, ¿no? Exactamente, o sea, sin cocina, Federico, lo siento mucho, pero sin cocina no estaríamos ni tú ni yo en este minuto conversando, ¿ya? Sería imposible. Entonces creo que revela también detrás, y esto es, bueno, son temas que yo estoy trabajando, investigando, también revela, te fijas, esta especie de miedo, ¿ya? De miedo a algo que no manejo, porque si soy un analfabeto culinario, que es el fenómeno, digamos, que está ocurriendo todo este último tiempo, sin duda que voy a tener mucha desconfianza de la cocina, porque soy un analfabeto, porque no sé leer, ¿ya? No sé leer, no sé interpretar, ¿ya? Aquello que ocurre en la cocina. Y yo les digo que lo que ocurre en la cocina siempre es algo mágico y maravilloso. Innecesario, ¿no? Bueno, estamos en los miedos. Estamos en los miedos, Sonia Montesino, esta sociedad chilena llena de miedos. Pero bueno, es lo que estamos y es lo que tenemos que trabajar, superar, elaborar, ¿no? Sí, elaborar y Muchas, elaborar, o sea, yo creo que es fundamental que lo elaboremos, Federico, yo te agradezco mucho esta conversación, porque normalmente siempre se está entrando en los detalles de esto, del otro, pero no repensarnos, o sea, efectivamente, ¿por qué? O sea, creo que este es un momento que en vez de tomarlo, digamos, como un momento álgido y todo el mundo y que está en blanco-negro y deberíamos tomarlo realmente como un momento que nos permita profundizar en nosotros mismos
y profundizar de una manera abierta. Ya, insisto, Una oportunidad. una oportunidad absoluta, absoluta, que yo creo, no sé si la vamos a tener en otro momento, ya, de poder decir, bueno, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es esto de decir Chile? ¿No? ¿Qué significa hoy día decir Chile? ¿No? Eso ya es una pregunta alucinante, y creo que deberíamos tomar esta oportunidad y no deprimirnos, como mucha gente que anda muy deprimida, pensando puras cosas negras, un futuro siniestro, todo mal, ¿ya? Yo creo que por el contrario deberíamos estar optimistas de la posibilidad, ¿ya? de repensarnos y de, como tú muy bien dices, elaborar nuestros miedos. Muchas gracias por esta conversación, Sonia Montesino. Que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación.